Luis Bentacueli, buenos días, ¿qué tal estamos? Buenos días, Rafael. Muy bien, aquí estamos, aguantando Bueno, el frío. bueno, tenía que llegar, tenía que llegar. Además, tú Sí, estás, sí, tú estás curtido en el medio rural y en el pueblo y sabes que esto es bueno, que bueno, venga esto es es bueno, bueno. es Es bueno bueno y necesario. y necesario. Necesario sobre todo. Luis, no avanzamos. Esto cada día va por unos derroteros más preocupantes y me da la sensación que la desilusión reina en el medio rural y así es muy difícil poder salir adelante. Están tan hartos de que les engañen, de que les ninguneen. Vemos ahora todo este invento de la PAC que no va a servir para nada. Al final, ¿quién defiende? ¿Quién defiende al que vive en el medio rural? Bueno, yo por seguir un poco tu argumento, pero la pregunta que me hago es, ¿alguien pensaba que íbamos a mejorar después de 40 años con los mismos gobiernos y con el mismo partido? Y dirán que cuando gobernó la derecha, gobernó 4 años, no nos engañemos. Escasos, sí. La época de Foro fue 6 meses, no llegó ni a 6 meses, con lo cual, pero bueno, ellos lo ponen como gobierno de la derecha, es verdad que lo fue, pero 6 meses. No dio tiempo de hacer unos presupuestos. Quiero decir, ¿alguien tenía de verdad alguna ilusión y alguna esperanza de que con los mismas mimbres, con las mismas personas, con las mismas políticas, iba a mejorar Asturias y en general y en concreto la vida en el medio rural, los agricultores, los ganaderos que viven en Asturias? Bueno, yo lo tenía claro desde el principio, la verdad. Entonces no me sorprende nada, no es nuevo y el problema que ha generado todas estas políticas a lo largo de 40 años de socialismo en Asturias es lo que tú dices, ¿no? La desilusión que ahora mismo está en el medio rural, y yo creo que ese es el gran objetivo primero, es devolver la ilusión, creer en toda esta gente y hacer políticas dirigidas de verdad a esta gente y no de boca pequeña o de anuncios o de publicidad o de propaganda, que al final pues siempre estamos con lo mismo, la misma propaganda de hace 40 años, la misma propaganda, las mismas políticas, las mismas estructuras presupuestarias y la misma bueno, y el mismo destino que nos lleva a estas Asturias, que es al destino de fracaso y al destino de bueno, pues de acabar pues en lo mínimo, ¿no? Y bueno, es verdad que no es un diagnóstico halagüeño, pero lo que sí es verdad es que lo que no podemos es quedarnos parados, ni de brazos cruzados, ni de dejar de luchar por esto que tanto vivimos y sentimos, que es el medio rural y Asturias en general, ¿no? Luis, en política puedes equivocarte. Cuando tomas decisiones es obvio que vas a equivocarte en alguna ocasión, pero yo entiendo que lo que no puedes hacer es engañar a la gente, porque a la gente, si le engañas, la desilusionas, si no cumples con nada de lo que prometes, si no les das, como decía antes, condiciones de vida, es normal que la gente se acabe yendo. Por mucho que luego nos hablen de reto demográfico, de no sé qué, porque, como bien decías tú, las políticas son las mismas de hace 40 Las años. mismas. Si utilizas un método y ese método te conduce al fracaso, si vuelves a repetir el mismo método, volverá a conducirte al fracaso. No hay Igual. más, ¿no? Sí, lo que hacen es las mismas políticas con distinto nombre. Les llaman reto demográfico, antes les llamarían de otra manera, ya no me acuerdo cómo les llamaban, pero efectivamente el engaño no vale ni en política ni en ningún aspecto de la vida, ¿no? El engaño siempre, bueno, pues conlleva a que el engañado se siente defraudado, desilusionado y por tanto pues pierde cualquier esperanza de ver, bueno, pues o bien problemas o bien otras cuestiones, ¿no? Y esa es la cuestión, el engaño cada 4 años, y esa es la gran realidad. El suroccidente lo estamos viendo, lo que está pasando en el suroccidente. Bueno, es que alguien ha pensado o alguien no se ha preguntado que el presidente del Principado de Asturias, el señor Barbón, después de 4 años prácticamente en el gobierno y que no había aparecido por Ibias, aparece por Ibias Claro. hace una semana. Sí, justo cuando han hecho lo que han hecho con la alcaldesa del PP. Claro. O sea, es decir, ¿le importaba a este gobierno y al presidente los vecinos de Ibias? No. Lo único que le importaba es que gobernasen uno de los suyos. Porque si no gobernase uno de los suyos no les importaba. Es más, les despreciaba. Pues sí. Eso sí, para ir a Ibias no fue por las carreteras asturianas.
fue por las carreteras saliéndose de Asturias, porque por las carreteras asturianas es muy difícil llegar a Ibias. Sí, no. En el coche oficial se pagaban los peajes, lo pagamos todos, los de los coches oficiales, claro. y se va por fuera, no se va por todos los argallos que se tienen que encontrar ahora mismo para llegar a Ibias, Oviedo, yendo por Cangas de Narcea, por donde se tiene que ir a Ibias, desde Asturias. Claro. Ese es el problema. Entonces, bueno, pues ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo del desprecio y de la propaganda. Por una parte desprecio, por otra parte propaganda. Pues sí. Y ese es el ejemplo que hemos tenido a lo largo de estos 40 años, por desgracia, en esta tierra nuestra. Lo que ocurre es que yo creo que ya ni la propaganda le sirve para tapar tanta incompetencia. Cada año, Luis, vemos más pueblos abandonados, vemos cómo envejece la población, vemos que no hay relevo generacional, vemos el deterioro hasta incluso del paisaje. ¿Tiene solución esta Asturias, Luis? Sí, tiene solución. Si no tuviese solución, hablaría contigo, pero no en antena, ¿no? Sí. Hablaría contigo de otras cosas. Yo creo que tiene solución. No podemos claudicar, no podemos conformarnos con que no tienes fácil no es ninguna solución. Cuando hay un problema siempre es difícil solucionarlo en general. Pero bueno, la audacia y las ideas son las que tienen que imponerse para solucionar los problemas, y en este caso de Asturias en general, que creo que es en general, y del medio rural también, con todos los problemas que existen. Y creo que hay que aplicar medidas y políticas, desde luego completamente distintas a las que se han aplicado hasta ahora, y desde luego bueno, pues pensadas en las personas y no en quien dicta las normas, las leyes y los caprichos, o al capricho de muchos lobbies, incluso, que puedo decir que es así, de muchos lobbies para beneficiar o para estar, no sé, pues con la conciencia tranquila aquellos que no viven en el medio rural, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a cuidar los animalitos, vamos a cuidar, sí, hay que cuidarlo todo, pero lo que hay que cuidar principalmente es a los hombres y mujeres que viven en el campo y que viven en los pueblos, y para eso hay que tomar decisiones valientes. Y no son arriesgadas, son valientes, simplemente. Y creo que, bueno, yo, como sabes, como vicesecretario de Medio Rural del Partido Popular con Canga, yo creo que el hecho de que Canga pues haya, bueno, pues el otro día incluso en la presentación como candidato a presidente del Principado, que haya puesto el sector primario como una prioridad para su gobierno, yo creo que es la primera vez, y lo digo, creo que es la primera vez que un candidato, luego vamos a ver lo que pasa, que un candidato pone el foco en lo que es un problema en España en general y en Asturias en particular. Y yo creo que hay que buscarle soluciones y tiene que haber soluciones. Es que si no, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos todos para casa y nos esperamos a que llegue nuestro punto? No, me resisto a eso. Luis, déjame hacerte la pregunta de otra forma. ¿Puede soportar el medio rural asturiano otros 4 años de políticas socialistas? Bueno, yo creo que Asturias no puede soportar otros 4 años de política socialista. Yo creo que el tren que va a pasar el 28 de mayo por muchos sitios, pero también por Asturias, yo creo que es el último tren para salir de este marasmo en el que estamos, para salir de esta, bueno, pues, de esta pasividad, de este descenso en general de todos los índices. Imparable. Y creo que va a ser el último tren. Mira, en Andalucía pasó hace 4 años. Se subieron al tren, los andaluces se subieron al tren, y ahora, pues bueno, parece que el tren va a toda máquina, ¿no? Bueno, aquí no se subió y ahora creo que ya es la última vez. Creo que pasarán trenes, ya no sabremos a qué destino van a ir, ¿no? Yo creo que el tren del destino de la prosperidad para Asturias y bueno, pues un poco rearmarse sociológicamente, rearmarse como región y pintar algo en España, honestamente creo que será el 28 de mayo de este año cuando pase, y los asturianos efectivamente decidirán. Asturias ni el medio rural van a aguantar otros 4 años con las mismas políticas. Dicho queda, Luis Bentacueli, un placer como siempre hablar contigo. Ya sabes, pues, el respeto que tenemos en esta casa, la admiración y el cariño, y bueno, ojalá cambie esto. Seguramente exagerado, pero yo os lo agradezco de todas formas. Es un placer hablar con vosotros siempre. Cuídate mucho, Luis, un abrazo. Un abrazo. Gracias.